mientras que nuestra pesadilla sea solamente nuestra, mientras que ustedes no se despierten por la noche con las mismas pesadillas que nosotros. Estaríamos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió. Volver a ser humanos es llorar juntos. Algún día tendremos que llorar juntos. A ver, cuando Ingrid Betancourt dice tenemos que llorar juntos, ya lo ha dicho en 2 ocasiones, el año pasado en una entrevista que le hizo Pacho de Rú y esta vez en el encuentro por la verdad sobre secuestro, yo creo que ella se refiere a que lo que nos pasó en la guerra nos pasó a todos, y que esto es un problema de país, esto no es un problema solo de las víctimas, sino un problema de la nación. El que podamos vernos cara a cara con quienes nos hicieron tanto daño, en donde las armas no son las palabras, es un paso gigantesco, mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginarse, en la sanación de tantas heridas que este conflicto ha dejado en Colombia. Lo primero que es muy importante es entender que para llegar a un encuentro o un acontecimiento como el que hubo en Bogotá, en el marco del encuentro por la verdad, detrás hay un proceso largo de conversaciones y allí es donde uno ve cómo se mueven la conciencia, los sentimientos de las personas. Eso a mí me parece que es muy importante porque se produjeron encuentros entre personas que nunca, digamos, de otra manera nunca se hubieran encontrado, el exguerrillero y la víctima, ¿sí? Y son personas que ambas tienen prejuicios respecto al otro, ¿sí? Y romper esos prejuicios es algo que se da solamente con el encuentro humano. Es decir, no es un problema de carreta, de ideología. Al llegar al encuentro, yo no tenía idea que iba a compartir con excombatientes, tanto de guerrilla como de paramilitares. Cuando ellos empezaron a dar sus testimonios, muchas emociones negativas llegaron a mí. Yo sentí otra vez miedo, volví a sentir rabia, sentí ansiedad. Participar en un proceso de reconocimiento, con reconocimiento, responsabilidad o no, es muy difícil para las víctimas, digamos, eso da cuenta de la valentía y del esfuerzo que las personas imprimen cuando deciden participar en un proceso de estos. Ese día, en medio del encuentro, yo tuve vómito, tuve daño de estómago. Me llegó el periodo y no me tenía que llegar ese día. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Después entendí que fue ese golpe emocional tan fuerte de volverme a encontrar, no con mis captores directos, pero sí con muchos de esas guerrillas en ese mismo espacio, lo que me ocasionó toda esa situación física. En los casos donde hay encuentro con los responsables, por supuesto, hay un esfuerzo enorme porque implica verse frente a frente con la persona que generó esos daños, con quien fue el victimario y que pues ahora muestra una disposición distinta para resarcir el daño, pero que igual pues ese encuentro es muy difícil y despierta muchas sensaciones que pueden ser ambiguas, ¿no? Por un lado la curiosidad, por otro lado también está el temor, la preocupación de ser señalado. Pero lo que más me interesó en ambos casos, tanto en víctimas como en este caso los excombatientes de las FARC, es la ambigüedad. Yo no sabía qué hacía en ese lugar escuchándolos, como si ellos fueran parte de las víctimas. Pero el acompañamiento que me brindaron de la fundación, habían psicólogos, habían sacerdotes que amorosamente nos acompañaron, me ayudó a entender que eso era lo que yo necesitaba. Parte del proceso
de afrontar el dolor tan grande que produce la guerra es que en todos nos produce sentimientos ambiguos. Rabia, pero compasión, deseos de reconciliarse, pero deseos también de sacarse el clavo. Es decir, hay una ambigüedad muy grande y a mí me parece que eso es lo que se vio. Yo siempre me he preguntado por qué lo hicieron, qué hicimos mal, qué como colombianos de bien, de trabajar día a día, hicimos mal para que un grupo de delincuentes los llevara, los torturara y los asesinara. Yo de pronto no puedo perdonar, o de pronto puedo perdonar, no sé qué va a pasar. Lo que sí no voy a hacer es olvidar. No puedo olvidar todas las atrocidades que han hecho o todas las atrocidades que hicieron. Y esa ambigüedad es muy importante porque los duelos son así, porque los procesos de elaboración son así, porque el lenguaje ayuda a tramitar esa digamos, ambigüedad que es, me parece a mí, muy importante, porque es la que nos permite ver la herida. Somos un país que ha visto el conflicto desde las pantallas y que nos ha costado también un poco reconocer lo que implica para cada persona vivir en un lugar u otro, y ese desconocimiento hace que fácilmente busquemos culpables y realicemos o hagamos señalamientos sin conocer un poco la realidad. Las víctimas han expresado en diversos espacios de la comisión, y en particular las víctimas de secuestro, que se sintieron solas y abandonadas por el Estado y por la sociedad. Yo quiero decirle, yo nunca he pertenecido a ningún grupo insurgente, porque he sido revictimizado. Yo nunca en mi vida se me ha cruzado el pertenecer a ningún grupo. Pero también sienten que en algunos casos fueron revictimizadas, fueron señaladas, fueron casi culpadas de lo que les pasó. Más que una patología social, yo creo que eso es el síntoma de una sociedad para la que la violencia se fue normalizando. Naturalizamos también el dolor porque son muchísimos años de conflicto y nos acostumbramos al dolor. Y en esta diversidad, digamos, de actores y de circunstancias, se nos dificulta aún más también ubicar la responsabilidad donde corresponde, ¿sí? Esta degradación del conflicto también se dio de parte del Estado y la sociedad civil. Todos, absolutamente todos, somos de una u otra forma culpables de este horror. Es decir, décadas y décadas y décadas de crueldad, de violencia, de violaciones de derechos humanos. Ya la gente coge explicaciones cínicas. Algo estaría haciendo, allá fue que se lo buscó, allá debe estar pasando bueno. Es decir, una cantidad de frases que lo que muestran es una gran falta de empatía. La empatía es ese sentimiento que hace que uno pueda entender al otro, pueda sentir lo que siente el otro. Se ha perdido en Colombia. Todos los días deberíamos preguntarnos, ustedes, señores periodistas, ustedes los asistentes a este acto, deberíamos preguntarnos ante el espejo, ¿qué hicimos para evitar la masacre y la desaparición de todo un partido político como la Unión Patriótica? ¿Qué hicimos cuando conocimos y tuvimos conocimiento y las pruebas sobre los falsos positivos? ¿Qué hicimos cuando las FARC arreciaban con los secuestros en Colombia y con los atentados a cientos de pueblos indefensos? ¿O qué hicimos cuando los paramilitares cometían toda clase de atrocidades en nombre de la protección de los ciudadanos? Precisamente la importancia de los encuentros por la verdad tienen que ver con llevar unos mensajes muy sentidos, muy profundos y que son mensajes clave
para sectores de la sociedad que han mostrado indiferencia, digamos, frente al dolor de las víctimas. ¿O por qué no dimos nuestro grito de protesta cuando esta sociedad veía con indignación cualquier intervención a favor de la liberación de los mal llamados secuestrados políticos, revictimizando al secuestrado y a su familia? La absoluta indolencia de la sociedad. Curar esa falta de empatía o esa normalización de la violencia es un proceso que implica el encuentro entre colombianos. Creo que uno de los problemas más serios que ha dejado la violencia, pero que también estaba en la base para poder que la violencia se asentara, es el tema de la fragmentación. Una sociedad muy dividida en clases sociales, dividida entre regiones, y entonces hay unas regiones que importan y otras que no, dividida por género, dividida por etnias, con mucho desprecio hacia el que es el otro, ¿sí? Eso, en el fondo, todo es la construcción de una nación, pero en el fondo también es la construcción de una cultura política. Y esa cultura política ¿dónde se construye? Se construye en los espacios de la democracia. Es decir, nosotros tenemos que entender que la democracia tiene que funcionar incluyendo. Y solo en esa inclusión, donde se propicia un diálogo entre distintos, es que uno aprende a respetarse en la diferencia. Por eso es tan importante que en el Congreso de la República esté representada la nación, no unos cuantos. Y que en todos los espacios de democracia toda esa diversidad esté allí. Nosotros queríamos que los responsables fueran a la cárcel. Nosotros queríamos que no fueran al Congreso, fueran a la cárcel. Que en los secuestros por la verdad han participado todo tipo de personas con posturas políticas, ideológicas, religiosas diversas. No es que porque decidió participar quiera hacerse amigo de los responsables o amiga de los responsables. No es que por estar aquí esté completamente de acuerdo con lo que hacemos. También nos han hecho críticas muy fuertes respecto a nuestra misionalidad, respecto a los que esperan del informe final. Esta experiencia en este proceso con la Comisión de la Verdad impacta y a veces genera desconfianza. Yo les decía a ellas que esto para dónde iba, que íbamos a ganar con esto. O sea, cada vez que teníamos que venirnos de Valledupar, dejar la casa, dejar la hija, o sea, dejar las actividades nuestras, siempre hay que organizar la vida allá. ¿Para qué esto vale la pena? Y una comisión de la verdad que me preocupa demasiado, que la verdad que se diga sea sesgada y parcializada, sea encaminada a buscar la justificación de la barbarie de las FARC, echando la culpa al otro bando. No es así. Y que aún estando distantes, digamos, de lo que ha sido el acuerdo de paz, o que han formulado muchísimos reparos frente a lo que es el sistema de justicia transicional, pues se encuentran, en este momento hay un consenso, ¿sí? Pero es necesario parar, es necesario seguir adelante, es necesario que todos los colombianos nos llenemos de amor. Por último, tengo que decir que la gestión de la Comisión de la Verdad no puede terminar acá o en noviembre cuando se entregue un documento. Tengo que decir que la Comisión de la Verdad debe continuar en las aulas de clase, no parcializado, lo digo otra vez, no parcializado, siendo objetivos y enseñándole a nuestros niños que no un grupo de delincuentes puede dañarnos y quitarnos otra vez la paz, que un grupo pensando en que las cosas se hacen a bala, se debe cambiar la paz. Pero pienso hoy en día que se debe vivir. Y a mí me alegra haberme dado la oportunidad porque he crecido como persona. Y he aprendido con la colaboración y la ayuda de este equipo a valorar lo positivo que tengo en mi vida. La comisión no fue creada como un mecanismo de reconciliación, es un mecanismo de verdad.
y de reconocimiento de la verdad, pero sí tenemos que pensar que Colombia necesita un programa de reconciliación y un esfuerzo institucional de reconciliación de largo plazo. Yo necesitaba escuchar desde el corazón esas historias desgarradoras, de lado y lado, no solo de las víctimas, sino de ellos. Verlos a todos llorar juntos, mirándose a los ojos, excombatientes pidiendo perdón por lo que sus grupos habían hecho, fue realmente sanador. Pero sí nos enseñan que sí es posible, que hay personas que han logrado sobreponerse al dolor, que sin olvidar logran perdonar. Yo estoy aquí porque yo quiero sanar mi corazón, buscando perdonar a las personas que ocasionaron este sufrimiento. Y logran compartir un espacio vital con ese otro que le causó daño. Eso nos deja muchas preguntas y nos deja muchas lecciones y nos hace un llamado. Primero, a conocer esas experiencias, a valorarlas y a ver eso cómo nos mueve, cómo nos cuestiona en nuestras posturas frente a los procesos de paz, frente al acuerdo y frente a los esfuerzos que mucha gente que ha sufrido profundamente hace para apostar a la paz. Aunque sigue existiendo en Colombia, como fenómeno masivo, hace mucho dejó de serlo. Y es muy importante entender que el secuestro, el abandono del secuestro le abrió las puertas al proceso de paz. Lamento profundamente haber incurrido en esa práctica. La condición sine qua non que tenía el gobierno colombiano para hacer el acuerdo de paz era el abandono del secuestro. Y las FARC abandonaron el secuestro antes de sentarse en La Habana. Cuando nosotros llegamos a La Habana y escuchamos por primera vez esos relatos de víctimas de todos quienes habíamos estado participando en el conflicto, necesariamente se generó un impacto enorme, porque ya la guerra deja de ser ruidos, detonaciones y explosiones y comienza a dejarnos ver lo inhumano. Estos no fueron errores de las FARC, así lo hemos dicho. Así lo señala el auto 019, el primer auto de determinación de hechos y conductas. Fueron delitos de lesa humanidad. O sea, en el listón que ha impuesto el consenso de los pueblos sobre la gravedad de la conducta y el sufrimiento irrogado a las víctimas, estos delitos corresponden en su calificación a al máximo acto de reproche que hace la humanidad. El peso de la vergüenza que llevamos sobre nuestros hombros no lo podremos borrar sino cuando este país respire un nuevo ambiente. Que este país pueda avanzar hacia unas condiciones en que podamos mirarnos sin agredirnos de palabra, porque pensemos diferentes. Eso es muy importante reconocerlo, porque el abandonar una práctica demuestra que esa práctica sí era una decisión, que uno sí tiene capacidad de decidir hacerlo o no hacerlo, y eso demuestra que en la guerra, frente a los falsos positivos, frente a las masacres, frente a cantidad de tipologías, es una decisión, hacerlo o no hacerlo. Eso es decisión humana y decisión política. Entonces, uno puede decidir que deja de cometer ciertas atrocidades. Y eso es algo muy importante porque eso nos lleva a la reflexión. Uno puede decidir que no haya más guerra. Eso es una decisión. La primera decisión
que hace que un ciudadano decida el futuro de la guerra o de la paz? Es su voto. Y aquí por lo menos hubo un plebiscito para votar a favor o en contra de un acuerdo de paz y bueno, la gente votó, supongo yo que en conciencia. Yo lo que creo es que una sociedad en transición como la colombiana tiene que hacer un balance entre su pasado y su futuro. O sea, el peso del pasado es de hierro, el pasado es de hierro, ¿sí? Pesa mucho. Y cuando una cosa tiene mucho peso, se hunde, ¿sí? Nosotros necesitamos soltar mucho de ese peso. Creo que las decisiones que los ciudadanos debemos tomar, debemos hacer un balance muy claro entre si nos jugamos por el pasado o nos jugamos por el futuro. Ellos no pueden regresar a las armas. Ustedes no pueden volver a las armas. Pero también tienen que dejar el discurso de las armas todavía. Ese discurso que todavía lo utilizan en el Congreso y en cada una de sus declaraciones. Esa paz también es necesaria hacerla. La paz del verbo. Cotidianamente uno toma decisiones en democracia. Hasta cuando coges una red social, tú decides si le apuestas a la violencia verbal o si le apuestas a construir puentes, caminos. Pero no deja de ser preocupante lo que estamos viviendo en el día de hoy con el idioma que estamos utilizando. Las palabras también matan, no solo las armas. Hay que desarmar los corazones. Y una demostración de ello es esta reunión en la que, repito, sin olvidar, perdonando, eso sí, podemos exponer nuestras angustias y exigir la verdad sobre lo ocurrido a tantos secuestrados. Son decisiones cotidianas. La cultura política está hecha de decisiones cotidianas. La política no es una cosa por allá que pasa en la Plaza de Bolívar. La política pasa todos los días en la vida cotidiana y ahí es donde uno se juega la construcción del nuevo país. Volver a ser humanos es llorar juntos. Algún día tendremos que llorar juntos por el sufrimiento de ustedes, el de su vida, por el sufrimiento que nos causaron a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, y por el sufrimiento de Colombia, que lo vemos hoy en los muchachos que están en las calles porque tienen hambre, porque no tienen trabajo y porque los señalan de terroristas, porque siendo pobres y jóvenes los asimilan a combatientes de las FARC. Entonces, ese es el llamado. El llamado es a que nosotros no podemos repetir el pasado, porque asusta. Allá asusta. Nosotros tenemos que imaginar un futuro, pero hay que imaginarlo, porque no lo hemos vivido.